Hola, ¿qué tal? Que puedas poner me gusta, que te puedas suscribir al canal para que me ayudes, para que el canal siga creciendo. Yo sé que querés episodios más seguidos, pero bueno, teneme paciencia. Pero si me querés ayudar y me estás viendo y decís, vamos a ayudarlo, pobrecito, Chale, me humilló. por favor, un me gusta, suscribite y nada más. Si querés compartir, bueno, eso sería un montón. Estaría totalmente muy agradecido. ¡Qué agradable sujeto! Con solo que le pongas me gusta, con solo que te suscribas, eso es suficiente. También, bueno, este mismo episodio sale por Spotify, por Amazon Music, y bueno, por todas las plataformas de audio, o sea, Apple Music, Apple Podcast, no sé cómo se llama. Así que si no querés ver este rostro, bueno, me puedes escuchar. Ay, ¿tienes tantos estilos? Eso es bueno. Pero bueno, sé que mucha gente usa YouTube, así que bueno, estamos acá por YouTube. Me gusta, suscríbete y hermoso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo sé que me estaban esperando, ha pasado un largo tiempo, pero bueno, quería darle suspenso para que, bueno, esperen el nuevo episodio y con ansias, ¿no? Así que bueno, acá estamos nuevamente y sí, seguimos con la serie Lo que más me gusta de Jesús. Tenemos tanto para hablar, tenemos tanto para compartir, ¿no? Que de Jesús podemos hablar toda la vida y bueno, y hay varios episodios y en esta oportunidad algo que me gusta mucho de Jesús y gracias a Dios porque Jesús es así, es el amor incondicional de Jesús, el amor incondicional. Eso me encanta. Eh, ¿Qué haríamos sin el amor de Jesús? ¿Qué haríamos sin el amor de Dios? La verdad, no lo sé. Y a lo largo de la Biblia, si hablamos de amor incondicional, vemos a Dios buscando la forma de acercarse a la humanidad. Obviamente, después de haberse apartado, después de haberse alejado de Dios, cada uno se apartó por su propio camino. Dios busca hasta hoy en día la forma de acercarse y de tocar y llamar a tu corazón. Y bueno, sabemos que Dios se acercó a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y leemos en la Biblia este plan redentor, esto de volver a comprar lo que se había perdido. eh, y esa historia es impresionante y gracias a Dios que envió a su Hijo para acercarse a nosotros y que nosotros podamos acercarnos a Dios, si no nos era imposible. Pero no quiero hablar específicamente de eso, porque en los evangelios vemos a Jesús, la expresión del amor de Dios, dando su vida por toda la humanidad, de toda la historia, pero también vemos a un Jesús cercano, ¿no? Cuando Jesús caminó en la tierra, cuando Él estuvo con sus discípulos, cuando Él mostró su amor en la verdadera fe, la verdadera religión que Él nos trajo. Y, y mirando más de cerca los evangelios, vemos a este Jesús acercándose, dando oportunidades, amando continuamente. Siempre en el evangelio, y si los querés leer, te invito a que leas los evangelios, que es lo mejor. Es impresionante, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan lo vemos ahí más cercano, a un Jesús más personal, con charlas privadas, que es excelente. Pero cuando lees los evangelios, vemos a este Jesús que se acerca a perdonar, a este Jesús que se acerca a restaurar. No sé si alguna vez fuiste a la iglesia, si vas a la iglesia, o decís, bueno, voy a la iglesia de vez en cuando porque no encuentro una iglesia para mí, me estás escuchando, me estás viendo. Eh, Cada congregación, cada comunidad de fe tiene sus costumbres, sus formas. Hay tantas organizaciones, ¿cómo es? ¿Qué decirlo? Eclesiásticas, no denominaciones, ahí está, que son diferentes y bueno, tienen sus cosas y obviamente como algo que ha creado por el hombre tiene sus falencias y sus cosas buenas. No me quiero meter en ese lodo. En fin, lo que quiero hablar es que hablarte de Jesús, de este amor incondicional. Los escribas y los fariseos religiosos de aquella época
se escandalizaban, y lo vas a leer siempre, se escandalizaban de que Jesús se asociara con hombres y mujeres que los judíos practicantes consideraban pecadores. Se volvían locos cuando Jesús se relacionaba con personas como vos y como yo, de este mundo. Un judío estricto diría, o un religioso estricto judío de aquella época, porque es en la época en que vivió Jesús, por eso quiero hablar de esto, diría que hay alegría en el cielo cuando se arrepiente, o perdón, nunca diría, esto es, un judío estricto nunca diría esto que dijo Jesús, que hay alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador. ¿Qué diría un judío estricto, religioso, acérrimo a su religión? Lo que él diría es, hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. Deseaban sádicamente, tanto escribas, fariseos y religiosos de esa época, no la salvación de los pecadores, sino su destrucción. Y lo que Jesús vino a traer es salvación. Y a veces en la vida cristiana, a lo largo de la vida eclesiástica, perdemos este mensaje principal que es salvación, que es perdón y restauración. Y hay tanto para hablar de este tema, tanto que bueno, que quiero agarrar algunas cositas o algunas perlitas que nos trae el Evangelio. Y en Lucas 15, te invito a que leas este capítulo específico. En Lucas 15 tenemos tres historias de algo que se perdió y se volvió a encontrar, ¿no? Hablando y mostrando de lo que vino a hacer Jesús. La primera historia que se encuentra en Lucas 15, es la de la oveja perdida. ¿Sí? Hay muchas canciones, eran 100 ovejas, ¿se acuerdan de esa canción? Y en el rebaño. Es la historia de esta oveja perdida. Y algo interesante es que el pastor de las ovejas, de que cuidaba el rebaño, era el responsable. Y si una se perdía, el pastor tenía que encontrarla, o si no la encontraba o no la encontraba viva, tenía que presentar la piel a los dueños, porque muchas veces en aquellos lugares habían como pastores de ovejas comunitarias, ¿no? Un solo pastor se encargaba de llevar a las ovejas de la comunidad, ¿no? A pastear, a comer y demás, y las volvía a traer al pueblo o a la aldea o como lo llamemos. Entonces, si una oveja se perdía, el pastor tenía que traer la oveja perdida, obviamente, y si esa oveja que se había perdido la encontraba muerta, tendría que traer su piel como señal de lo que había sucedido. Entonces, los pastores eran expertos en el rastreo. Eran personas que conocían bien los terrenos donde se llevaban las ovejas y eran expertos en rastreo, porque las ovejas se perdían, una se iba por allá, o sea, era una historia conocida para la población en ese momento cuando Jesús contó lo de la oveja perdida. Entonces el pastor podía seguir las huellas de una oveja perdida a lo largo de kilómetros y kilómetros. O sea, no había pastor que no considerara su trabajo el hecho de arriesgar su vida por sus ovejas, ¿no? Si una se perdía, tenía que encontrarla. Y así como esos pastores eran expertos en el rastreo, Jesús era un experto en ir a buscarte, en ir a buscarme. Dios se alegra realmente cuando alguien encuentra la salvación. Dios se alegra cuando un pecador encuentra eh, el perdón y cuando se encuentra un pecador que se había perdido, él realmente se alegra, así como se alegra el pastor cuando encuentra una oveja. Y algo interesante, como les decía, el pastor es a veces, en algunos lugares muy pobres, se encargaba de un solo pastor de cuidar todas las ovejas, ¿no? Esto comunitario. Entonces, cuando volvía el pastor y se tardaban en regresar al pueblo, se sabía que se había perdido una oveja. Entonces, cuando llega el pastor con la oveja perdida, se hacía una gran fiesta, ¿no? Esto es verdad en la historia. ¿Por qué? Porque se había encontrado esa oveja. Entonces, Jesús es un gran rastreador de ovejas perdidas. Así que si estás perdido por ahí, Jesús te va a encontrar. ¿Por qué? Porque su amor es incondicional. Los religiosos de aquel tiempo, y podemos decir algunos de este tiempo, ¿por qué no? Del pueblo de Dios, y los religiosos excluían, ¿no?
excluían a los publicanos, a los pecadores, que no merecían, según ellos, que no merecían más que la destrucción, pero Dios no lo excluía. De tal manera amó Dios al mundo, a cada uno de nosotros que entregó a su Hijo por vos y por mí. Ese es el mensaje. Entonces, los hombres pueden perder la esperanza, tus padres pueden perder la esperanza en vos, tus amigos, tu tío, tu tía, eh, tu pastor, tu líder o lo que fuese, pueden perder la esperanza en vos, en que esta persona no cambia más o no vas a cambiar nada más. Pero Dios no pierde la esperanza en vos. Dios ama a los que no se han extraviado, pero hay una alegría tan indescriptible o indecible en su corazón cuando uno que estaba perdido vuelve a su casa que no te lo podés imaginar. Es 1000 veces más fácil volver a Dios que a las frías críticas o recriminaciones de algunas casas, hogares o padres. Es muy fácil volver a Dios. Así que, ¿qué haces ahí lejos de Dios? Volvé a Dios. Es muy fácil volver a Dios. No es difícil. A veces lo complicamos nosotros, ¿no? Lo complicado somos nosotros. Después tenemos otra historia que sigue de esta, la oveja perdida, la moneda perdida. ¿Sí? Una señora pierde una moneda, limpia toda la casa, se desespera y cuando la encuentra, ¡pum!, hace una gran fiesta porque encontraron la moneda. Que se perdiera una moneda en la casa de los campesinos en Palestina no sería muy difícil, porque las casas de aquellos tiempos no son como las de ahora, ¿no? Tenemos luz, lámparas, ventanas, grandes ventanales y mucha luz. ¿Por qué en aquellos tiempos las casas eran oscuras y siempre lo hemos visto en películas y ahora tenemos muchas imágenes o videos y películas que nos podemos dar una idea de cómo eran? Es que siempre eran pequeñas y tenían una sola ventana circular de pequeña, ¿no? Un par de diámetros y el suelo era de tierra y de paja o cañas. Entonces imagínate, se pierde una moneda pequeña así, chiquitita, chiquitita así. ¿Cómo encontrás esa moneda? Un milagro. Es como buscar realmente una aguja en un pajar. Pero la historia narra, y si lees en Lucas 15, que la mujer la busca desesperadamente hasta que la encuentra. ¿Por qué la buscó tan desesperadamente? ¿Qué era esa moneda? Bueno, hay dos versiones. Una versión dice que era el adorno de la mujer casada, era como una diadema, ¿no? Que tenían 10 moneditas que formaban 10 moneditas de plata y se incrustaban como se ponían en una cadena y era equivalente al anillo de boda. Así que el valor era superior al precio que le puedas poner. Esas cosas no se podían empeñar porque tenían un valor mucho más allá de lo material. Y se considera algo tan personal que no se podía ni vender ni cobrar por deudas. Entonces, que se perdiera eso era terrible. Otros dicen también que era el jornal de un día, ¿no? Lo que comían en un día. Entonces, imagínate perder la plata de un día. En fin, hacen terribles fiestas. ¿Por qué? Porque encontraron lo que se había perdido. O sea, si era algo de diadema para de las casadas o si era el jornal de un día, había que hacer una fiesta muy, muy grande. Entonces, el júbilo de Dios y de todos los ángeles cuando vuelve un pecador es como esta mujer que encontró esa moneda, ¿no? Y súper feliz, súper alegre. Entonces, uno cuando vuelve a Dios vuelve con vergüenza. ¿Por qué? Porque pecó, porque se alejó, porque le erró el blanco y la culpa nos invade. Pero cuando vamos a Dios, Dios hace una fiesta. ¿Por qué? Porque hemos vuelto. Volviste a casa. Ningún religioso fariseo pensaba de esa manera. Ningún religioso te va a hacer una fiesta porque vuelvas a Dios. Solo Dios hace una fiesta porque vuelves a Él. Entonces es fácil volver a Dios. Por último, encontramos una historia que seguramente la reconoces, es una gran historia y si no la conoces es impresionante, es la historia del hijo pródigo. Sí, todo esto está en el capítulo 15 de Lucas, estas tres historias. No voy a entrar en detalle porque va a ser un podcast demasiado largo, pero esta historia que tengo acá nos dice un montón acerca del perdón de Dios. El final de la historia nos relata que el padre está esperando afuera y lo ve de lejos a su hijo, ¿no? Él
observando el camino, esperando seguramente algún día va a volver mi hijo, algún día va a volver este que se fue, ¿no? Y lo vemos al padre esperando afuera, observando el camino. ¿Por qué? Porque en la historia nos relata que ve al hijo cuando se acercaba a una distancia considerable. Entonces, y cuando llegó, el hijo no lo ve de lejos, llega el hijo, perdona a su hijo sin echarle nada en cara. Qué bueno es cuando alguien te perdona y no te echa nada en cara. ¿Sí? Es feo ese perdón, porque hay un perdón que se otorga por hacer un favor. Bueno, si me haces este favor, yo te perdono. O aún peor es ese perdón cuando se sigue recordando el pasado con insinuaciones o alusiones o amenazas, ¿no? Es porque no te terminó de perdonar. Es feo eso, ¿no? Por ejemplo, te perdono, pero no sé, no limpiaste la casa, te vuelvo a recordar lo que hiciste mal hace tiempo atrás. O un amigo, te perdono y le fallaste otra vez y te vuelvo a recordar lo que hiciste anteriormente. Eso es un perdón aún peor. Pero podemos hacer y entender que el perdón del Padre es un perdón que no echa en cara nada. El perdón de Dios no te echa en cara absolutamente nada de tu pasado. Es un amor incondicional. Entonces, vamos a hacer una mini conclusión de este capítulo 15, de estas tres parábolas de este capítulo. No son tres maneras sencillas de decir lo mismo. Hay diferencias en estas tres historias. Por ejemplo, la oveja perdida se perdió porque era un animal estúpido, tonto, como está considerado, ¿no? Este animal que es tonto. No pensaba hoy en día muchos se librarían hoy, ¿no? Esto de caer en pecado si pensaron un poco y a tiempo, ¿no? La oveja perdida no pensaba mucho. Después tenemos la historia de la moneda, se perdió sin que fuera culpa suya, se perdió, diríamos por accidente. Y después tenemos la historia del hijo que se perdió porque realmente era lo que él quería, dándole la espalda a Dios y a su padre. Entonces, el amor de Dios puede vencer la estupidez humana, las circunstancias que tantas veces influyen para mal y hasta provocan un poco de rebeldía en el corazón, ¿no? Estas circunstancias que nos rodean, porque Dios es amor y no se resigna a perder lo que ama, sino que busca y espera y se alegra con mucha alegría, valga la redundancia, cuando recupera lo que se había perdido. Esto era lo que mostraba Jesús. Y lo vemos en cada detalle. Por ejemplo, la mujer adúltera en Juan 8, 1 al 11, tenemos esta otra historia que se encuentra en los evangelios. Y dice la historia que quedaron solo Jesús y la mujer. Como expresó Agustín, San Agustín, dice que él dijo que quedaron solo la gran miseria y una gran misericordia. Jesús le dijo a la mujer, ¿no te ha condenado nadie? Nadie, Señor, contestó ella. Jesús le dijo entonces, yo tampoco te voy a sentenciar ahora. Ve y empieza tu vida de nuevo y no peques más. Acá vemos Jesús mostrando su amor, al igual que estas parábolas que él contó anteriormente acerca de la oveja perdida, acerca del hijo pródigo y también acerca de la moneda perdida. Tenemos esta historia, este encuentro con esta mujer pecadora, adúltera. A los fariseos no le entraba en la cabeza el que la autoridad se basara en la compasión, que su objetivo pudiera ser restaurar al criminal, restaurar a un pecador. Era cosas que no le entraban en la cabeza, ¿no? Al religioso no le entra esto de compasión, no le entra esto de restaurar. Todavía hoy en día hay gente que está en una autoridad, en una iglesia, como un derecho a condenar o castigar a la persona y poner en disciplina con el fin de nunca más recuperarlo, ¿no? La iglesia a veces tenemos liderazgo de personas que toman una posición solo para poner ahí, para castigar o para solo corregir y no restaurar, ¿no? Esto, solo poner en disciplina y nada más. Entonces, este incidente de la mujer adúltera y Jesús nos presenta de una forma gráfica y tal vez cruel la actitud de los escribas, la actitud de los fariseos
hacia la gente. ¿Por qué? Porque en fin, estos fariseos no miraban a esta mujer como una persona que era, sino como un objeto con tal de hacer caer a Jesús y que Jesús se equivoque, ¿no? Y utilizaban a esta mujer como un instrumento para hacerse valer ellos mismos en contra de la acusación contra Jesús. La acusación esto que ellos querían hacerle a Jesús. En Isaías leemos, en el Antiguo Testamento, Isaías 45:3 dice, Dios le dice a Ciro, yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hay páginas enteras de nombres en la Biblia, ¿no? Viste las genealogías y hay nombres y apellidos, y es una prueba de que la Biblia piensa en la gente, primero y principalmente no como casos o números de estadísticas, sino como personas. Dios piensa por nombre. El nombre propio es el símbolo de la persona. ¿Viste? Cuando te llaman por tu nombre. De hecho, este domingo, ¿no? El pastor hablaba algo de esto de llamarte por tu nombre. Es como que te sentís especial, te sentís, oh, sabe mi nombre, conoce mi nombre, me llama por mi nombre. Entonces Dios usa su autoridad para hacer que las personas se hagan buenas a base de amarlas. Para Dios una persona no se convierte nunca en una cosa. Dios murió por mí, por vos, y sabe tu nombre, tu apellido y quién sos. Murió por alguien que él conocía, aunque fuésemos pecadores. Eh, una de las faltas más corrientes de la vida es la de tantos de nosotros que exigimos a veces niveles altos a otros que nosotros no podemos alcanzar, o también condenamos en otros faltas que para nuestra propia vida es difícil de cumplir. Entonces, alguien dijo que la cualificación para juzgar no es el conocimiento, que está al alcance de cualquiera, obviamente, sino la bondad que uno haya llegado y, y hoy en día ninguno es perfecto, nadie es perfecto. Entonces, la actitud de Jesús hacia mí o hacia un pecador o hacia nosotros implica siempre una segunda oportunidad y implica compasión. Y siguiendo con historias del Nuevo Testamento, esta es una, pero hay un montón. Y hay otra historia también, ya para terminar, porque no lo quiero hacer tan largo, no quiero que te aburras y le ponga pausa y te vayas a escuchar música. Así que Pedro, ¿no? Tenemos a Pedro. Podemos hablar un montón de historias, pero toquemos un poquito de Pedro, ¿no? Cuando Jesús escoge a Pedro como un discípulo suyo, como un apóstol, aún sabiendo Jesús que Pedro le iba a negar. En Mateo 26:33 hay una charla ahí entre Pedro y Jesús, donde respondiendo Pedro le dice a Jesús, aunque todos te fallen, yo nunca te voy a fallar. ¿Cuántas veces le decimos eso a Jesús? Yo nunca te voy a fallar, Jesús. Yo siempre voy a estar ahí poniendo la mano en el arado, mirando hacia adelante. Y Jesús le responde a Pedro, mira, Pedro, antes de las 4 de la mañana me vas a negar no una, sino 3 veces. No una vez me vas a fallar, sino 3 veces me vas a fallar. Pero esto nos habla de este amor incondicional de Jesús, porque el amor incondicional de Jesús va más allá de lo que podamos hacer. Él nos ama y nos da siempre la oportunidad. Por más que yo le prometa y falle en mi promesa, como Pedro, Él sabe que voy a fallar en mi promesa y aún Él me ama. Es un amor fuera de cualquier condición. La grandeza de Jesús se ve en este hecho que conocía a sus hombres, sus discípulos, sus apóstoles en su peor faceta, pero Dios los seguía amando y Dios seguía confiando en ellos. Jesús conoce nuestra debilidad humana. Él sabe lo propensos que somos a cometer equivocaciones, a fallar en nuestra lealtad, pero en ese conocimiento no convertía su amor en resentimiento o en desprecio, sino que Jesús no tiene más que simpatía con la persona que a veces falla y le erramos al blanco y nos equivocamos por nuestra debilidad. Y este pasaje nos muestra algo de Pedro. No se puede discutir su falta. Por ejemplo, seguramente habrá sido un exceso de confianza en sí mismo, ¿no? Él se sentía tan bien en ese momento que le dice eso a Jesús, ¿no? Como que venía malentonado. A veces cuando nosotros venimos entonados así como bien a full en la iglesia y nos sentimos como que nadie nos va a voltear, ¿no? Y pasamos al altar ahí adelante a orar y qué sé yo, y le prometemos tantas cosas a Jesús que menos mal que el Señor nos ama, ¿no? Porque a veces le prometemos tantos a Dios.
Eh, pero Pedro sabía que amaba a Jesús. Eso no está puesto en dudas. Realmente Pedro amaba a Jesús, así como vos y como yo, amamos a Jesús y por eso le prometemos tanto, pero bueno, Pedro creía que tenía fuerza para resistir cualquier situación que iba a surgir, ¿no? En ese momento lo que él dice, él pensaba que ya estaba hecho, ¿no? Tenía fuerza para lograr todo y cumplir lo que le prometía a Jesús. Y alguien dijo que en ese momento Pedro se creía más fuerte de lo que le creía a Jesús. Y solo estaremos a salvo cuando sustituyamos la confianza que se presume por la humildad que reconoce su debilidad y que depende no de sí mismo, sino de la ayuda de Cristo. Entonces es ahí cuando Jesús le dice antes de las 4 de la mañana, Pedro, me vas a negar 3 veces, pero aún así, en el capítulo 21 de Juan, vemos esta restauración de Pedro, ¿no? Cuando Jesús va a buscar a Pedro. Por eso es fácil volver a Dios. Jesús va a buscar a Pedro y se da esa charla, me amas, Pedro, me amas, y bueno, Pedro vuelve a ser restaurado, ¿no? Después de negar a Jesús. Y pueden surgir un montón de preguntas, ¿por qué Jesús escogió a Pedro? ¿Por qué le dio un lugar tan importante sabiendo que lo iba a negar, sabiendo que sucedió todo esto, ¿no? Pero hay solo una respuesta, que es un amor incondicional. Obviamente que después de esto Pedro continuó y, y bueno, surgió ahí un altercado con Pedro y Pablo, y bueno, pero es esto que fallamos, pero el amor de Dios no baja, fluye y te vuelve a elegir y vuelve a confiar en vos. Y uno piensa a veces, no, que esto que le fallamos a Dios, o hay una palabra que es ah, como defraudé. Y una vez leí un libro muy bueno que se llama La cabaña, es una historia, es viejo, no es nuevo. Y hay algo interesante que habla de la expectativa, ¿no? La idea detrás de las expectativas requiere desconocer el futuro o resultado e intentar controlar la conducta para obtener el resultado deseado, ¿no? Los seres humanos tratan de controlar la conducta en gran medida a través de expectativas. Por ejemplo, tenés un hijo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Y, ay, hijo, tengo expectativa que vas a ser un gran médico como yo. ¿Qué sucede? A través de la expectativa quiere controlar a su hijo para que estudie medicina y pueda ser un gran médico como él. Y cuando el hijo no lo logra, falla, porque no puede, porque tal vez no es como su padre, tiene ese sentimiento de que ha defraudado a su padre y que no puede continuar. Y el padre hace esto porque no sabe si lo va a lograr su hijo. Entonces pone expectativas porque desconoce el futuro. Entonces pone expectativa en su hijo. Lo interesante y lo impactante que Dios conoce mi pasado, Dios conoce mi presente y Dios conoce mi futuro. Y tal vez suena fuerte lo que termina este desenlace. Dios no tiene expectativa. ¿Por qué? Porque conoce el futuro. ¿Por qué va a tener expectativa de algo que Él ya sabe? Él nos ama. Y entonces, como no tiene expectativa sobre mí, no defraudo a Dios, porque así como Él me eligió y así como Él eligió a cada uno de sus discípulos, Dios conoce tu futuro y las fallas y los errores que vas a cometer. Pero también Dios sabe que lo amás, así como Pedro, realmente Pedro amaba a Jesús y lo amó, a pesar de sus fallas. Esto es amor incondicional. Este episodio espero que te haya gustado. Así que recordá, si me mirás por YouTube, dejarte un dedito, me gusta, suscribite, a ver si podemos crecer un poco. Y te prometo que voy a subir otro episodio. No voy a tardar tanto, va a ser más corto el tiempo, ¿eh? Pero suscríbete ahí, dale, por favor. Bueno, gracias, nos vemos. O me escuchás o me ves en el próximo episodio. Chau, 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 chau. Nos vemos, chau, chau.